Hola chicos, muy buenas tardes y bienvenidos a otro video sobre diseño de caso único. Espero estén muy bien. Y el día de hoy traemos la corrección del taller que estuve desarrollando con ustedes en un video anterior al video de las actividades de activación conductual, con el objetivo pues de ver qué observaciones tenemos, qué podemos mejorar para nuestro parcial, para nuestro aprendizaje y adicionalmente pues para mejorar el trabajo. Entonces rápidamente nos vamos a ir al archivo que está justamente aquí. Este fue el primer archivo que nosotros trabajamos y que pues de acuerdo a las observaciones del profesor pues tiene ciertas cositas que modificar. Pero ¿cómo las vamos a modificar? Las vamos a modificar en el documento que está aquí. ¿Listo? Aquí digamos que ya está en parte corregido. Sin embargo, yo señalé cositas en color rojo pues para que las tengamos en cuenta. Bien. Entonces, este es el caso que nosotros anteriormente estábamos trabajando y nos solicitaron que identificáramos las medidas que se establecieron para garantizar el control contra las amenazas a la validez interna y la validez externa. Resulta que de acuerdo a la validez interna yo coloqué control sobre la historia y control sobre maduración. Justifiqué el control sobre la historia porque dije se descartan datos que son innecesarios dentro de la historia y por esa razón es que hay control. Pero no, estaba equivocado. Resulta que esto de la historia ni se controló ni se tuvo en cuenta. No se tuvo en cuenta por elaborar un tratamiento más efectivo, ¿sí? Pero tampoco se controló pues porque no era necesario. La historia no era algo necesario para controlar porque es algo que no puedes manipular, es algo que no puedes controlar. ¿Cómo vas a controlar la historia de una persona? Sus experiencias, sus aprendizajes, no lo puedes hacer. ¿Sí? Tampoco lo que le suceda a la persona fuera de el experimento, no puedes hacerlo, es el contexto natural, tú solamente te dedicas a controlar en el contexto controlado o en el contexto artificial. Entonces, por este lado, entonces, no hay controles o medidas de control en la historia. Vamos con la maduración. Se mantuvo la medicación por TOC sin necesidad de manipularla o añadirle otros fármacos que hicieran efecto sobre el TOC. O sea, aquí está bien justificado. Pero esta es otra variable de control que no se pudo controlar. A nosotros en el experimento nos da igual que haya un consumo de medicamento. ¿Mm? Aunque para mí sí se controla el medicamento con el hecho de no aumentarlo o disminuir la dosis. Para el profesor, pues esto ni va ni viene, porque si no se tocó, quiere decir que no se controló. Entonces, la variable de maduración y tanto la variable de maduración como la variable de historia no se controlaron, ¿sí? No se identificaron como medidas para garantizar el control contra las amenazas a la validez interna y externa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que corrí la historia y la maduración en el segundo punto, ¿sí? Ya lo voy a explicar. Por el momento tenemos una sola variable de control dentro del primer punto, que es el control sobre la instrumentación y administración de pruebas. Y aquí está también control sobre instrumentación y administración de pruebas. Se dio un orden adecuado dentro del proceso de evaluación y tratamiento, así como la exactitud del tratamiento. Digamos que sí en principio, pero resulta, como nosotros estábamos viendo que el tratamiento iba súper bien, a lo largo del ejercicio nos estamos dando cuenta que si bien entraba de una forma estructural súper chévere, era una forma estructural, no era una forma funcional. Lo estructural es subjetivo y todo lo subjetivo es ambiguo. Esto de se dio un orden adecuado dentro del proceso, pues no, ¿sí? Por lo mínimo, esto se borra entonces, por lo mínimo que podemos reconocer de acuerdo
a las garantías de control, al menos es el hecho de tener claridad de cuáles terapias pues íbamos a implementar, claridad en las terapias, ¿sí? Pero como tal, esto tampoco fue una medida que se llegó a controlar. ¿Mm? Esto no fue una medida que me garantizaba un control adecuado dentro de una observación. Entonces esto lo debemos tener en cuenta. En cuanto a selección de participantes, eso más bien sí entra, porque si yo conozco el caso de una persona, pues ese caso eh, lo voy a tener que trabajar de acuerdo a la información que yo vaya recolectando. Y como yo recolecté información, entonces ahí sí yo puedo garantizar que tengo claridad sobre mi paciente, sobre mi sujeto de observación, y esto sí me podría dar garantía sobre el control a las amenazas, en este caso a la validez externa. Bien, dentro de este primer punto también estaban los múltiples tratamientos que podría colocarse dentro del control sobre la instrumentación y administración de pruebas. Sin embargo, yo borraría administración de pruebas y ya lo vamos a ver, y dejaría solamente control sobre la instrumentación. Ya vamos a ver por qué. Bueno, entonces dentro del primer punto, en sí, tendríamos única y exclusivamente control sobre amenazas a la validez externa, selección de participantes, ¿sí? De resto, al ser un estudio subjetivo y ambiguo, con dificultades en validez y en confiabilidad, pues no tendríamos muchas medidas sobre el control a estas amenazas de validez interna. ¿Mm? Ese es el punto. Bien. Segundo, identifique las amenazas a la validez interna que no pudieron ser controladas y explíquelas. Ahora sí tenemos la historia que no se pudo controlar, tenemos la maduración que tampoco se pudo controlar, y tenemos la inestabilidad de datos y administración de pruebas, y es con esto que yo voy a profundizar más en cuanto a lo de las pruebas. Dice, probablemente existan sesgos relacionados a la inestabilidad de datos en el momento de la implementación de las escalas. ¿Por qué? Pues porque son datos que no son confiables, son datos que pertenecen única y exclusivamente al paciente, no a un observador entrenado. Y todos estos tipos de datos pueden ocasionar serios problemas de sesgos, por ejemplo, serios problemas de observación, porque si usted puede que le explique al paciente cómo se observa, el paciente no va a estar entrenado y va a observar cualquier cosa, y eso va a ocasionar daños dentro de la confiabilidad y dentro de la validez de las pruebas. ¿Correcto? Entonces nos dice, identifique las amenazas a la validez interna. La inestabilidad de datos indiscutiblemente es una de las amenazas a la validez interna. La administración de pruebas también, porque ¿quién estaba administrando esas pruebas? ¿Quién las estaba desarrollando? El paciente, ¿sí? Y de acuerdo a la validez y confiabilidad, pensando en la globalidad de las pruebas, pues sería algo subjetivo que no me conviene. ¿Listo? Entonces, esa fue otra amenaza a la validez interna que lamentablemente no se pudo controlar. Cambios en la instrumentación. No son válidos ni confiables los instrumentos usados a raíz de la subjetividad y ambigüedad. Todo esto está girando en torno a la subjetividad y a la ambigüedad por ser escalas y autorregistros que fueron diligenciados por el paciente y no por un personal entrenado, no por unos observadores que hayan llegado a un acuerdo de observadores, nada. Todo fue diligenciado por el paciente. Entonces, este hecho hace que toda esta investigación, si bien fue buena, pues porque nos están diciendo que el paciente se estabilizó, de acuerdo a la validez y confiabilidad, no lo fue, y dudo mucho que una investigación así tienda a replicarse en el futuro. Muy probablemente, yo antes defendía esto, ¿no? Decía como, wow, genial. No, muy probablemente por esos datos desconfiables, desconfiables, sí, elaborados por el paciente. Pudo haber sido datos en USAs
que los haya registrado a su conveniencia, como a su conveniencia por, por salir del paso, ¿sí? Y un observador entrenado pues no tiene que salir del paso. 3. Identifica el tipo de estabilidad y de cambio que se observa en las mediciones. Bueno, el profesor me rectificó estas gráficas y efectivamente están muy bien descritas, muy bien elaboradas. No tuvo ningún problema, ninguna dificultad. En la gráfica de... Vamos a ver el archivo original, no el correcto, sino sí, la corrección, sino el original. Aquí me señaló esto del decaimiento conductual. En la gráfica número 3 dice, se evidencia un patrón de mejora o decaimiento conductual desde las sesiones 1 hasta la sesión 9, caracterizado por iniciar desde los puntos 9 hasta el valor más mínimo. Bueno, esto aparentemente está bien, salvo este término. Entonces esto tiene que estar eliminado, ¿sí? Se evidencia un patrón, aparte sería bastante redundante. Se evidencia un patrón de mejora desde las sesiones 1 hasta las sesiones 9, caracterizado por iniciar desde los 9 puntos hasta el valor más mínimo, valor que se mantiene en las sesiones 9 y 10. Entre más objetivo y claro sea usted, más le va a quedar bien la descripción de la gráfica. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? El cuarto punto, identifique el tipo de medidas empleadas y las amenazas a la validez y confiabilidad de esas medidas. Pilas aquí. Se emplean USAs, este es el archivo original, se emplean USAs o unidades subjetivas de ansiedad informadas por los mismos pacientes, hasta ahí está perfecto. Al ser algo subjetivo es algo ambiguo, hasta ahí está perfecto. Pues podría haber amenazas a la validez como la inestabilidad de datos, ya que se tomarían, pues se toma por el propio paciente, hay probabilidad de que hay muchas conductas, bueno, listo, sí. Ok, sí, es correcto. Estamos hablando de las medidas que tomó el paciente, mas no estamos hablando de las pruebas, ¿correcto? No estamos hablando ni de las escalas ni de los autorregistros. Entonces, aquí estamos hablando de las escalas, esto se borra. Estamos hablando desde las medidas tomadas, no de las pruebas. Entonces, esto podríamos dejarlo hasta aquí. Y confiabilidad. Ok. Las USAs son unidades subjetivas de ansiedad informadas por el paciente y por tanto representan una amenaza a la validez y confiabilidad, pues porque son medidas subjetivas, ya está. No es más lo que uno tiene que colocar, no es más. Vamos entonces a arreglarlo aquí. Se emplean las USAs o unidades subjetivas de ansiedad informadas por los mismos pacientes. Estas medidas, de acuerdo, ok, estas medidas suelen ser subjetivas y ambiguas. Esto generaría dificultades en los resultados de las pruebas aplicadas. Ya no más, ahí ya quedó. No tengo que hablar tanta carreta, porque si hablo tanta carreta inspirándome pues la puedo embarrar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Yo contesté esta pregunta pensando en las pruebas, no pensando en las medidas. No justifiqué por qué esas medidas estaban pues mal tomadas en términos cristianos, ¿sí? Eran las medidas, no las pruebas. Y obviamente son medidas subjetivas, pues porque corresponden al criterio del paciente, no al criterio de un observador. Ahí ya acabaría el cuarto punto. El quinto punto, que es este, mencione uno de los roles del científico practicante. Estamos en el archivo de corrección, sí. El quinto punto, que era el de mencionar los roles del científico practicante, pues hombre, pongámonos a leer.
El científico practicante debe ser evaluador e investigador, requiere identificar avances en la ciencia, sus propias actualizaciones y así enterarse en la investigación científica. De acuerdo al rol del evaluador, el científico practicante debe tener conocimiento y certeza en los métodos de evaluación y tratamiento, así como también su efectividad. Esto con el propósito de cumplir con el rol de investigar. Ahí. Póngale cuidado a esto. Vamos a señalar lo que concierne al científico practicante evaluador y lo que concierne al investigador. Entonces este es el evaluador. Hasta aquí llegaría lo del evaluador, ¿cierto? Vale. Y esto sería lo del investigador. Entonces tenemos dos roles. Me están pidiendo uno en la pregunta. Me están pidiendo uno en la pregunta y me están pidiendo un ejemplo. ¿Yo dónde doy ejemplos? Aquí en ningún momento he dado ejemplos. Vamos entonces con... No, voy a seleccionar más bien el científico practicante investigador. Listo. Lo vamos a colocar aquí. ¿Listo? Ya seleccioné uno que es el investigador. Bien. Esto con el propósito de cumplir con el rol del investigador en donde se permita producir todo un conglomerado de información sobre los métodos y producir información nueva que le permita... Ahora Juan, muy bien dicho, ahora de un ejemplo. Vamos a dar el ejemplo. Yo puedo colocar en mi país Colciencias. O puedo colocar el Clinic Lab. Clinic Lab. Clinic Lab. O puedo colocar el Sex Lab de mi universidad. Tantos lugares donde se hace investigación, tantos lugares donde normalmente se invierte en tecnología para la ciencia. Eso es lo que yo debía colocar en el quinto punto y no más. A veces uno, al inspirarse demasiado, comete errores. Y estamos en un contexto científico. Y el hecho de estar en un contexto científico pues implica renovar las cosas, corregirlas. Por esa razón los videos de psicología siempre tienen que ser nuevos en cuanto a lo que uno va conociendo y en cuanto a lo que uno va corrigiendo. ¿Sí? Esa es la idea de mi canal, que también aprendan a partir de los errores o que se den cuenta si hay errores para que lo puedan retroalimentar y para que puedan aprender de los mismos como yo lo estoy haciendo. Ese es el quehacer científico. No podemos afirmar algo de la nada, sí, seguramente no. En la ciencia no hay certezas, en la ciencia se debe retomar lo que hemos investigado, corregirlo, actualizarlo y ponerlo bien genial para que sirva como una aplicación para las personas. Entonces, esa es la gracia de estos videos. No piensen que porque yo les dije en el primer video de este taller que todo está absolutamente bien, no, eso no es así. La ciencia siempre va a tener diferentes puntos de vista y aquí estamos colocando otros puntos de vista que nos van a ayudar a fortalecer nuestro conocimiento. Entonces, eso es lo lindo de aquí. Muy bien. Sexto, y explique a qué hace referencia el supuesto de que la conducta está determinada. Bueno, esto sí me quedó bien, que es cuando la conducta está determinada por leyes, que nada en la naturaleza sucede porque sí, que todo tiene una causa y un efecto, que determinismo indica leyes para Skinner, que todo tiene que estar explicado por los fenómenos naturales, por la física, por la matemática, por la lógica, en fin. Entonces, esto ha sido todo, estas han sido las correcciones. Y adicionalmente a estas correcciones, el profesor nos dejó un taller adicional. Es que ese día pues como que la mayoría tuvo una confusión bastante extraña con los puntos que había que resolver. Nosotros pensábamos que eran estos puntos que estamos, pero no, dejó otros diferentes, pero no lentos de hacerlos. Vamos a trabajar, ¿listo? Para que los incluyamos dentro de este aprendizaje. Dice, mencione 3 elementos en esta investigación que contribuyan a que estén presentes amenazas a la validez interna y explique su relación con las respectivas amenazas. Entonces, nosotros con mi compañero José Antonio Caló, pues colocamos inestabilidad de la medida y lo justificamos mediante las USAs, las unidades subjetivas de ansiedad, que son unidades de medida del criterio del paciente, más no son medidas a criterio de observadores entrenados.
Hasta ahí, claro. Instrumento. Las escalas y los autorregistros por lo general tienen poca validez y confiabilidad al ser construcciones subjetivas y ambiguas, ya que son diligenciadas por el propio paciente. Entonces ahí giraba todo en torno a estos registros y al diligenciamiento del paciente, que no sabemos si a fin de cuentas fue un diligenciamiento honesto o deshonesto. Pare de contar. Y el uso de múltiples tratamientos, que se recurrieron a dos terapias de dos generaciones distintas, una terapia de segunda generación y una terapia de tercera generación, y que esto pudo haber ocasionado sesgos o interferencias en el plan de tratamiento. Eso como que lo hablamos en el video pasado, que si yo tenía claridad sobre una terapia, yo debía trabajar sobre esa terapia y no sobre otra generación, pues porque son dos generaciones distintas y muy probablemente van a encontrarse diferencias dentro de estas generaciones. Entonces eso, claro, ¿listo? 2. Describa el patrón de la curva de la figura 2 mencionando su nivel, variabilidad y tendencia. Entonces, aquí identificamos el nivel, vamos a colorearlo de azul, la variabilidad, vamos a colorearla de color verde, y la tendencia con un color anaranjado. Listo. Nivel, variabilidad, tendencia. Si observamos esta gráfica detalladamente, vamos a hacerle un poquito de zoom, correcto, observamos que se evidencia una gráfica de nivel alto con variabilidad baja y una tendencia de mejora, dadas las puntuaciones descritas desde las 50 USAs hasta sus valores más mínimos, donde se mantuvo la gráfica, ¿ok? Gráfica de nivel alto con variabilidad baja y una tendencia de mejora. ¿Cómo lo sé yo? Mediante las copias, ¿correcto? Indiscutiblemente, pues yo puedo hacer otro tipo de descripción de la gráfica, como lo podemos ver en este archivo, ¿correcto? Estas gráficas están muy bien descritas, están como pedacito a pedacito, pero lo que se recomienda es que seamos mucho más directos utilizando los conceptos de nivel, variabilidad y tendencia, ¿listo? Como para que no haya tanta descripción, aunque a mí me encanta describir las gráficas porque pues me gusta contar lo que sucede, pero es para ser mucho más objetivos. 3. Describa las dificultades de la medida de la ansiedad y señale en qué amenazas está incurriendo la correspondiente. Entonces las USA son medidas subjetivas de ansiedad de carácter subjetivo y ambiguo, y al ser medidas propiamente tomadas por el paciente da la instrucción del terapeuta. Al ser medidas diligenciadas por el mismo, puede existir diversos riesgos de validez y confiabilidad dentro de sus resultados. Pueden haber medidas que a beneficio propio sean alteradas por el paciente o inadecuadamente tomadas. En el caso de las escalas, podemos afirmar que también pertenecen a pruebas de corte ambiguo y subjetivo, pues están dejando dichas mediciones a raíz de lo que el paciente siente o percibe, más no con base en mediciones estandarizadas y objetivas que tengan claridad sobre los puntos de intensidad de una conducta que se desee evaluar. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto y lo hemos hablado, y eso sería todo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué amenazas podría estar incurriendo? Pues, hombre, en la validez y la confiabilidad, prácticamente en muchas amenazas estaría incurriendo esta medida, ¿m? Especialmente en la validez y en la confiabilidad. Por favor. Mencione uno de los dos roles del científico practicante. Bueno, eso ya lo vimos, en este caso que debe ser investigador. Mencionamos el ejemplo. Y lo de la conducta está determinada, pues que no variaron estos dos puntos, y ya con eso entonces tendremos el desarrollo de nuestro taller. Espero que les sirva demasiado. Si encuentran algún otro error o alguna otra observación, pues ustedes saben que debemos hacer ciencia, es decir, que debemos aportarle al otro para mejorar su estudio y así hacer de nuestro gremio algo mucho mejor. ¿Listo, chicos? Yo me despido por hoy. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien y que Dios los bendiga. Chao pues.